Sí, más vale. Listo. Muy bien, chicos. Pues qué bueno que están ustedes por aquí y ya seguirán conectando los demás poco a poco. Pero al menos no han desertado, que eso ya me da mucho gusto a mí, la verdad. Este, la semana pasada estuvimos viendo, si mal no recuerdo, todo el aspecto del sistema político, del sistema, digamos, la forma de gobierno, ¿no? Durante el periodo de la Nueva España, que evidentemente, bueno, siempre hay que comentarlo y no sé, lo recalco porque la verdad es que no recuerdo si lo dije la vez pasada, la parte de que es un sistema político, es un sistema administrativo del periodo más, digamos, intenso de la Nueva España, ¿no? Es decir, de los primeros años ya como digamos, un virreinato, 1535 aproximadamente, Ujú. 1500, bueno, en realidad 45, pero más o menos por esas fechas, no, perdón, sí, 35, perdón, 35, yo estoy ahí, errando, y y hasta el periodo de los Borbones. Después con los Borbones, acuérdense que en los Borbones 1700 vamos a tener algo muy similar, pero sí algunas variables. Ya no vamos a ver así paso por paso digamos, todo el sistema administrativo. Ya simplemente cuando entremos a ver la parte de la política borbónica, no creo que nos dé tiempo hoy de ver toda la parte de la política borbónica porque nos falta bastante de la cultura barroca. Sin embargo, pues justamente ahí les iré haciendo mención de esas limitantes, ¿no? Que pusieron los Borbones o de esas transformaciones y cambios que trajeron esta nueva dinastía, que bueno, en realidad llegó a España, pero entendamos ahí que la Nueva España era un territorio más del Reino de España. ¿Sale? En ese sentido, bueno, terminamos de ver mucho o terminamos de ver en gran medida esa cuestión administrativa y justamente habíamos pasado a la parte de la cultura barroca. Eh, si mal no recuerdo, nos quedamos únicamente, digamos, hablando pues de la cultura religiosa, ¿no? De la parte religiosa del barroco. Ahorita a lo mejor tocaré temas que me van a decir, oye, eso lo dijiste la vez pasada, los voy a hablar rápidamente, simplemente para hacer la conexión con lo que estamos, o con lo que nos toca ver en la clase del día de hoy, que es justamente la cultura barroca. Les comentaba yo, y para hacer un poquito eh, esa conexión, les comentaba que justo el barroco se va a entender como un estilo artístico, como una forma de vida, ¿no? O sea, más bien, no nada más como un estilo artístico, sino además como una forma de vida, sino como un aspecto cultural. Hasta hace, hasta hace unos 50 años, no se había delimitado tal cual. Bueno, yo creo que sí, un poco antes ya se habían hecho algunas delimitaciones, pero hace 50 años, no, bueno, no, me estoy quedando muy corto. En 1950, que son ya 70 años, ¿no? En realidad, para 1950 aproximadamente se hacen las delimitaciones más, pues no diré que más precisas, sino más bien las que estamos utilizando actualmente en función del estudio de la historia y en función de estilos artísticos, de procesos, de momentos, ¿no? Y prácticamente se han venido usando durante estos 70 años. Me refiero a que en estos momentos es cuando ya oficialmente o ya se llega a un acuerdo en qué es la historia antigua, qué es la historia medieval, qué es la historia moderna, la historia contemporánea, el periodo de cada uno de estos, de dónde a dónde abarcan, y todo ese detalle. ¿Por qué se los comento? Porque es importante. Porque a veces las delimitaciones de esa periodización, ¿no? O más bien la periodización de la historia, del pasado, nos causan un poquito de conflicto cuando las queremos comparar con los estilos artísticos o con los momentos y las formas de vida. Y eso se los causa a ustedes si lo aprenden,
sin tanta explicación, vamos a decirlo así, y a los historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, también les causa porque de pronto están estudiando un periodo, por ejemplo, 1492, y no saben si es de la historia medieval o si es de la historia moderna, pero a su vez los estilos artísticos pues vienen desde mucho tiempo atrás y se siguen llevando a cabo durante bastante tiempo en el futuro, ¿no? Bueno, me refiero después de 1492, y entonces no hay forma tan fácil de equiparar, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Que al final el estilo barroco es parte de la historia moderna. Ustedes acuérdense, bueno, la cultura barroca es parte de la historia moderna. Me refiero o del periodo moderno. Acuérdense que la historia la dividimos en 5 etapas, ¿no? La prehistoria, del 300.000 al 3000 antes de Cristo, la historia antigua, del 3000 antes de Cristo al 476 después de Cristo, ¿no? Que es donde vivieron los griegos, los romanos, los este, egipcios, mesopotámicos, y todas estas culturas del Mediterráneo, culturas esclavistas del Mediterráneo, fenicios, iberos, todos ellos. Luego tenemos la Edad Media, que es del 476 hasta 1492 para nosotros, o 1453 por la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, el Imperio Bizantino, y luego empieza la historia moderna. ¿Por qué? Pues porque esos renacentistas y esos personajes de la Ilustración que estaban más, que bueno, vivieron en etapas diferentes, ¿verdad? Pero que fueron delimitando, decían que ellos estaban en la modernidad y que entre ellos y el periodo clásico existió un periodo intermedio, una edad media, ¿no? Y entonces son los que delimitan, pero en 1950, más o menos, dicen, bueno, en la Revolución Francesa hubo cambio de las estructuras sociales, hubo un cambio de las estructuras y de las formas de la sociedad europea particularmente. Entonces ya no es historia moderna, o sea, ya es otra edad, ya es otra forma de vida. Pues ahora busquen un nombre que aluda a una modernidad, porque modernidad lo entendemos como lo que está pasando actualmente, pero como ellos ya le llamaron moderna, pues ya no se le puede cambiar el nombre y por eso se habla de una historia contemporánea, ¿de acuerdo? Entonces son las 5 etapas. El barroco se encontrará delimitado y aparecerá en la historia moderna, pero no en todo el periodo moderno, y ese es otro detalle. Con el periodo clásico, el estilo artístico o las artes eran artes clásicas, ¿sí? El arte clásico. Pues y van de la par, van a la par, van de la mano. Con el periodo medieval tenemos el románico y el gótico. Aunque en realidad ahí también tenemos el mudéjar y también tenemos el bizantino y tenemos otros tantos, pero en Europa occidental tenemos esos dos, románico y gótico. Pero de pronto en la época moderna, pues tenemos el renacentista, tenemos el barroco, tenemos el neoclásico. Algunos dicen que también el mudéjar también influyó demasiado en ese periodo, en ese espacio, renacentista, en ese espacio, perdón, geográfico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede causar un poquito de conflicto. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a pesar de que vamos a tener distintos estilos artísticos, que al ratito vamos a hablar un poquito más del estilo artístico, a lo mejor vamos a profundizar más en ello, la cultura sí es plenamente barroca. Es decir, más allá de la cultura renacentista de Italia del periodo del Renacimiento, el resto es una cultura barroca. Más independientemente, perdón, de que hubiese estilo plateresco, de que hubiese estilo mudéjar, ¿no? Estilo artístico. La cultura no. La cultura sí se entiende como cultura barroca. Y entonces ahí es donde les hago la separación. Es decir, existe una cultura barroca que en efecto comprende al estilo barroco, pero no toda la cultura barroca implementa únicamente al estilo barroco, sino también implementa otros estilos artísticos. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. yo sé que puede estar ¿No tendrás complicado. un cuadro sinóptico? Sí, ¿verdad? Igual y sí. Lo que pasa es que está tan complejo y la verdad es que sí valdría la pena un poquito ponerle. Les voy a mandar y ahí tengo
sobre todo pues lo tengo de otros cursos, las líneas del tiempo entre estilos artísticos y épocas históricas, ¿no? Para que lo vean un poquito cómo se van compaginando y se los mando como imagen, porque sí valdría mucho la pena esa parte ahorita que lo preguntan. El asunto, el asunto con todo esto es que el barroco, eh, digamos que no sabemos, porque algunos lo han estudiado de una forma, otros de otra, no sabemos exactamente cómo surge o por qué surge el barroco. ¿A qué voy? Unos dicen que surge como estilo artístico y que eso traspasa a la cultura, o lo contrario, que surge como parte cultural y eso pues traspasa al arte, ¿no? Evidentemente lo que sí podemos decir, lo que sí me atrevo yo mucho a decir, es que el barroco es una, digamos, un derivado o más bien una consecuencia de la contrarreforma católica, que también creo que ya se los había comentado, recordando que cuando en el siglo XVI Martín Lutero lleva a cabo toda la reforma protestante, lleva a cabo todos los movimientos reformistas y sobre todo, bueno, él no lleva a cabo todos, él lleva a cabo uno y todos los demás lo van siguiendo y entonces pues van surgiendo esos movimientos reformistas, se están alejando muchos de la iglesia cristiana católica en este momento ya, porque se hacen llamar católicos diciendo que los otros no son una iglesia universal, sino simplemente son protestantes herejes, en todo caso, ¿no? A pesar de que ya oficialmente, pues todos son cristianos, todos creen en Cristo, ¿no? En ese sentido. Y a lo que voy con esto es que la iglesia católica, pues, busca con el famoso Concilio de Trento los medios, las formas para combatir a esos protestantes. Pero además, tampoco se trata 100% de combatir a los protestantes. ¿Por qué? Puede ser porque ya ven un caso perdido ahí, ya fueron, ahora sí que ya fueron tentados, y lo digo de manera anterior, ¿no? Pero, o sea, no quiere decir que yo lo piense, pero ellos dicen, ya fueron tentados por el demonio y ya no hay salvación para ellos. Sin embargo, para los que siguen siendo cristianos católicos y que de alguna forma todavía hay esa posibilidad de que vengan esos protestantes a patentarlos, pues mejor yo refuerzo o intensifico esa evangelización, ¿no? Vamos a llamarle así, esa evangelización. Y entonces es cuando empieza todo el proyecto del barroco, del estilo barroco. ¿Sale? A su vez, esto se va a combinar también, esto se va a combinar con el excedente que existe en los metales. Y por eso se los pongo aquí, o sea, les pongo esta imagen como, ay, perdón, todavía no llegamos a ella, chin, ya les adelanté, pero este, les pongo aquí esta imagen como representación del barroco, porque justamente ese excedente de los metales va a permitir, no solo en la Nueva España, por supuesto, primero en Italia, primero en Roma, primero en bueno, Italia no existe, por supuesto, ¿no? Sino es Roma y todos los estados pontificios y toda esa zona, y por supuesto después en España, en Francia, un sector pequeño de Alemania, la construcción y la creación de estos retablos, de estos elementos artísticos con un ideal barroco, pero que sobre todo pues, se reflejan, se representan con el oro, con la lámina de oro. ¿Sí? Ya aprenden a utilizar, por supuesto, el metal haciendo todas estas pequeñas láminas, o más bien estas delgadísimas láminas, ¿no? Para recubrir los altares de madera de muchos templos. Entonces, generalmente el barroco lo vamos a ver reflejado, entre comillas, en las iglesias, en los templos, en un aspecto religioso. No siempre fue así, también lo tenemos o sea, pues también tendría que aparecer de manera constante en las ciudades o en los pueblos, pero casi siempre, insisto, es en estos templos.
Por ahí después, y para hacer la aclaración también, van a encontrar en Francia particularmente la aparición del estilo rococó. ¿Y qué es el estilo rococó? Porque luego aquí en la Condesa y en la Roma hay varias cafeterías y varios museitos que dicen, esto es de estilo rococó. Incluso en Guanajuato, la iglesia del Vizcaíno, si mal no recuerdo, una de la mina de la Vizcaína, si mal no recuerdo, se me fue ahorita el nombre de ese santo, pero de San Cayetano, la iglesia de San Cayetano, van y todo el mundo les dice, esto es de estilo rococó. Y entonces, pues, ¿cómo? Si es barroco, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo y es de estilo barroco. Y, ¿no? Lo que pasa es que el rococó lo empezaron a utilizar, digamos, ese término en Francia para referirse a aquellos espacios que utilizaban el estilo barroco, o sea, el estilo en cuestión de formas, de figuras, de recargamiento, de modos de emplear el material, pero que no fuera en templos, que fuera sobre todo en espacios civiles, como el Palacio de Versalles, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Entonces, si es en cuestiones civiles, se le llama rococó, sobre todo para el siglo XVIII. Y si es en aspectos o en lugares religiosos, se le entiende o se entiende como barroco. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta cultura barroca, perdón, toda esta cultura barroca, pues también, como bien les dije en un principio, la vamos a ver reflejada en la parte, digamos, en el elemento simbólico, en el elemento, sí, simbólico, ya llamémosle así, en el elemento simbólico de los novohispanos, perdón, de los personajes de la Nueva España. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque sí, o sea, aquí a lo mejor el simple hecho de la aparición de Santo Tomás Apóstol no nos dice gran cosa. El simple hecho de la aparición de estos personajes, que bueno, estos ya los vimos, ¿no? O sea, ya tampoco me voy a detener a explicar el por qué aparecen estos o dejan de aparecer todos estos. Pero, insisto, el hecho de que aparezcan estos personajes nos van a permitir entender que esta sociedad necesita estos símbolos plasmados en todo momento y en todos los detalles. Porque el barroco está surgiendo en Europa, en el Concilio Tridentino, para reforzar el cristianismo, pero en América queda perfectamente para intensificar la evangelización y para lograr una evangelización. Y entonces por eso son elementos de la cultura barroca la aparición de Santo Tomás Apóstol, ¿no? Que se acuerdan, ya les había comentado que en su momento fue vinculado a Quetzalcóatl. Sí, sí, más o menos lo recuerdan, ¿no? Es decir, este santo que de pronto pues cruzó, o bueno, se desapareció, ¿no? Se fue muy lejos y resulta que acá en América aparece, según ellos, más o menos en las mismas fechas, aparece un hombre barbado que dice que va a regresar, ¿no? Y que le llaman Quetzalcóatl, pero que en realidad pues se refieren a un o sea, Quetzalcóatl, pero no es a una deidad, sino es a un hombre, a un sacerdote. Y todos dicen que es Santo Tomás Apóstol, el que dice hasta no ver, no creer, ¿no? Y entonces ese es mi santo. Ahora sí que ese es mi gallo, porque yo aplico siempre esa, de hasta no ver, no creer. Casi siempre. Aparece también, digo, insisto, ya no me detengo tanto con Santo Tomás, aparece la figura de San Felipe de Jesús, recuerden ustedes, en esta cultura barroca. ¿Por qué? Pues porque, digo, o sea, no por el hecho de ser una cultura barroca aparece San Felipe de Jesús, sino más bien San Felipe de Jesús es un símbolo y eh, un elemento del periodo barroco, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, que pues al final de cuentas caracteriza al periodo barroco durante la Nueva España. A eso me refiero, ¿sale? Eh, no sé si me expliqué, digo, quiero clarificarlo un poco más.
Si nosotros encontramos a San Felipe de Jesús en Europa, en Perú, en Argentina, en otro periodo del tiempo, no querrá decir que ellos entonces están adoptando la cultura barroca. No, simplemente pues que aquí en México durante el periodo barroco aparecieron este tipo de figuras y que entonces pues nos permiten ejemplificar esa cultura del barroco, como les estoy mencionando, sobre todo porque en ese sentido no aparecen en una pintura, no aparecen en un texto, aparecen en muchas pinturas, aparecen en muchos textos, aparecen en la Catedral de Cuernavaca, aparecen en los famosos exvotos. ¿Sí saben qué son los exvotos? Sí o no, ay, sí, bueno, dice Marco que sí, pero todos los demás no saben qué son los exvotos, más o menos. Híjole, ahí sí, a los demás no los veo, ¿verdad? Y no hablan, no dicen si sí o si no. Bueno, este, Sí, Rosita ya puso ah, sí, aquí ya puso también aquí. que sí, que son Ah, sí, los milagritos que cuelgan, ¿no? Ya exactamente, ves sí. que hacen como pequeñas figuras o pinturitas, los hacían afuera de las iglesias con un mensaje para agradecer, Exactamente, ¿no? los milagros, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Para agradecer y que en su momento sí, más bien es para representar, ¿no? Como tal, justamente. O sea, más allá de agradecer, como bien dices, es esas pequeñas ofrendas, ¿ah? Pues así como dice Thais, miren, ¿no? Entonces sí, sí saben, sí saben. Nada más tenía que darles tiempo de que escribieran. Sí, justamente, ¿no? Como estas pinturas que favorecen a los santos, como bien pone ahí Juan Carlos, ¿no? O que, o que de alguna forma pues reflejan ese milagro que se le está solicitando o que al final ya otorgó, digamos, cierto santo. Y entonces todos estos exvotos pues prácticamente van ligados al arte. A las representaciones artísticas. Algunos dicen, y esto es algo también muy curioso, que los exvotos pues, podrían pasar por artesanías. ¿Por qué? Pues porque de plano eran una producción en masa de estos exvotos, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita tenemos poquitos en ciertos museos, pero se supondría que en el momento, en la cultura novohispana, tú conseguías un exvoto y prácticamente vendían 5 iguales alrededor, y entonces algunos se llevaban por separado, ¿no? Los exvotos. Muchas veces estos exvotos al final también eran mandados a hacer. No siempre los comprabas, o sea, los conseguías, digamos, al por mayor, sino eran mandados precisamente a hacer. Y ahí entra también la parte del arte, en donde algunos pintores o algunos artesanos, llamémosle así, ¿no? Porque, bueno, es que no es artesano, sino más bien pintores de talleres de los grandes pintores, o sea, pintores sin renombre. En todo caso sería esa la palabra. Pues generaban, ¿no? A ver si te voy a pintar y pintaban a la persona, a la mujer, a la marquesa, al marqués, los pintaban ahí dentro del exvoto, ¿no? Representándolos. Hay uno, hay un tema muy, muy curioso porque a Frida Kahlo de pronto la representaron mucho en una especie de exvotos y de hecho no sé si han ido ahí al Museo de Frida Kahlo y y, y están así todos los cuadritos como si fueran exvotos del periodo novohispano, ¿no? Y entonces todo el mundo pues, ay, qué bonito, y hasta afuera, bueno, digo, pues, ese tema aparte, pero nada más por hacer el comentario, pues van y compran la bolsa o el elemento de Frida Kahlo de un lado y la Virgen de Guadalupe del otro. Y entonces, pues bueno, ahí muy contradictorio en la medida en que Frida Kahlo evidentemente era socialista y era pues nada que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Y por supuesto que nunca fue religiosa en ese sentido, ella. ¿No? Entonces, pues ahí había esta contradicción. Perdón, me acordé por los exvotos porque, bueno, en adelante, pues es un tema común después. Aquí nos ponía Thais que sí, que ella los coleccionaba, pero que no eran de la época Ajá, novohispana, ¿no? Sino de los que se iba exactamente, Thais. encontrando que le gustaban, me Ujú, imagino. Y también les iba a decir, Daniel, Sí. que no sí, sé si se acuerdan de la exposición que hubo, creo que en el Franz Mayer, hablando de estos exvotos que son un poco más artísticos,
Creo Ajá. que fue en el Franz Mayer, o en En el Franz el... Mayer, sí. Sí, 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 ¿verdad? ahí. De Sí, puros exvotos. Había unos muy padres. Sí. exactamente, sí, sí, sí. Pues así es estos elementos, ¿no? Por supuesto. Entonces, imagínense a San Felipe de Jesús, a Santo Tomás, por supuesto, pues a la Virgen de la Asunción, la Virgen de Guadalupe, santos al por mayor, ¿no? Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Francisco Javier, todos los que se imaginen apareciendo en los distintos exvotos, ¿no? Entonces, pues era una cantidad impresionante de elementos que a su vez, pues implicaban justamente esta representación en masa, que combinado, como les digo, o sea, San Felipe de Jesús aparecía ahí, aparecía en los retablos de la Catedral de Cuernavaca, perdón, no en los retablos, en las pinturas murales, porque ahí es pintura mural prácticamente en la Catedral de Cuernavaca. Aparecen también en los distintos textos, ¿no? Aparecen muchas hagiografías de santos. Si bien durante el periodo de la Edad Media, de pronto había hagiografías de los santos. La hagiografía se entiende como una biografía de, ahora sí que es una biografía de un personaje que ni sabemos si existió o si sí existió o si no existió, pero que tampoco podemos negar su existencia en la medida en que para la Iglesia Católica evidentemente sí existe, ¿no? Entonces, normalmente para no entrar en la contradicción de si es biografía o es una leyenda, mejor se le llamó, yo, bueno, así lo pienso, la verdad, así lo entiendo yo, mejor se le llamó hagiografía, que se refiere a vida de santos en donde se introducen elementos míticos, elementos mágicos, llamémosle así, ¿no? O sea, que no están en la naturaleza del ser humano. Entonces, aparecen hagiografías. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien, insisto, en la Edad Media ya había el libro de la leyenda dorada de, bueno, la leyenda dorada, ahorita no me acuerdo el autor, un religioso de la Edad Media, pues todo estaba escrito en latín, todo estaba escrito en 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 lengua que no era comprensible para la mayoría de la población. En ese sentido, el hecho de que durante el periodo barroco sí aparezcan hagiografías, o sea, libritos que hablen que hablen de la vida de los santos y que la gente pueda acercarse a ellos, va a hablar de esa contradicción, digámoslo así, de la iglesia, en donde decían, Santiago de la Vorágine, es la leyenda dorada. Sí, gracias, Marco. Justamente, de Santiago de la Vorágine, que justamente habla de chorro de santos, ¿no? Un montonal de santos. Perdón, entonces contradice a la iglesia que decía, bueno, la gente no puede estar leyendo la Biblia, la gente no puede estar leyendo cualquier cosa, es más, la gente no debiera estar leyendo. ¿Por qué? Pues porque para eso está el sacerdote, para interpretar y para ejemplificar y para explicar. Pero la vida de los santos sí las imprimían y sí las publicaban, ¿no? En estos textos, en estos pequeños textitos. Pues evidentemente, porque era un programa de reevangelización, yo diría, ¿no? O sea, ya no es nada más iniciar, sino es continuar con la evangelización. Entonces ahí sí se vale, ahí sí se puede, sin mayor problema. No por nada, pues empiezan entonces justamente los distintos literatos, ¿no? Los distintos personajes que se van a dedicar poco a poco a la literatura, a escribir, digamos, a crear, no nada más a representar o a replicar, porque hasta estos momentos, si bien bueno, en España ya durante el siglo de oro, incluso desde antes, pues ya había quien se dedicaba a la poesía, a la literatura, generalmente era una poesía religiosa, una literatura religiosa. Aquí en la Nueva España, difícilmente, ¿no? Ahora sí que la literatura eran las cartas de relación de Cortés o los textos de las crónicas de los conquistadores y sobre todo, pues los textos de los religiosos. Pero entonces ya implicaba una técnica, ya implicaba una forma de contar las cosas, ¿sí? Si ustedes comparan un texto de quien quieran, de Sagún,
Fray Bernardino de Sahagún, acuérdense en su... No, no lo tengo aquí. Historia de las cosas de la Nueva España, en su texto, en el Códice Florentino. O sea, bueno, si lo vemos en libro, está grandísimo, gordísimo. Y no tiene un estilo barroco de escritura, es decir, no para decir una cosa dice, escribe mil cosas alrededor, ¿no? Va concreto a lo que va, simplemente pues que tenía mucho que decir. Cortés tiene mucho que decir, a lo mejor un poquito rebuscado, pero no llega al grado de lo barroco, ¿no? De decir demasiadas cosas en lugar de decir las dos palabras que puede representarse. Bueno, entonces, aquí podemos hacer esa comparativa también en la literatura. El hecho de que aparezcan los textos, por ejemplo, del Nican Mopowa, que ya lo habíamos hablado, que además se combina, también eso, perdón, también habíamos visto que se combina en en una cultura de reevangelización o de imponer santos, ¿no? Imponer símbolos, perdón, no santos, imponer símbolos para la cultura mexicana, novohispana más que nada. Novohispana, ese es el detalle, ¿ok? Les platiqué y perdón, es que aquí a lo mejor ya este tema creo que lo hemos platicado un poquito más o en más ocasiones, pero les platiqué de los recogimientos para mujeres. Creo que no, ¿verdad? Bueno, durante el siglo, porque es un tema relevante. Durante el siglo XVII, 1640, 1650, y luego ya más adelante, acuérdense que la prostitución en la Nueva España y en España particularmente ya había pasado por muchos momentos. Es decir, hubo un momento en la Edad Media en donde la prostitución fue prohibida. Una cosa es que sea prohibida y otra cosa es que no existiera, ¿no? Y la prostitución, recordemos que es, aquí sí, son mujeres que venden su cuerpo, ¿no? Y favores sexuales principalmente. Es decir, los hombres no se vendían en este caso. Ahora, luego hubo momentos durante la Edad Media en que intentaron controlarla. Y así sucesivamente. Por cuestiones religiosas, pues era prohibida como tal la prostitución. Sin embargo, en el periodo de Felipe III, particularmente en el periodo de Felipe III, es decir, 1600, bueno, 1598 a 1620 aproximadamente, hay un intento por controlar la prostitución. En qué medida? Pues dicen, de todos modos no se puede prohibir, de todos modos no hay forma de que no se lleve a cabo. Y al contrario, en todos estos viajes de exploración, en todos estos momentos de guerra, los ejércitos necesitan estas mancebas para que cumplan con sus necesidades, porque es una necesidad, bueno, ellos no decían biológica, ¿verdad? Pero decían, pues es una necesidad del hombre. Entonces, empezaron a regularla. ¿Por qué? Pues porque de América, acuérdense, se habían llevado la sífilis y entonces esa sífilis pues empezaba a ser una especie de epidemia y empezaba a ser justamente esta enfermedad que en gran medida se habían entendido ellos que se transmitía por que era una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y entonces pues las mancebas principalmente eran las que contagiaban a todos, según ellos. Por supuesto, todo hay que ponerlo siempre entre comillas. El asunto es que con Felipe IV, el siguiente rey, dicen, bueno, pues sí, Ah, sí se va a regular, pero lo que estamos buscando y tenemos que quedar bien con la iglesia cristiana católica, lo que necesitamos buscar es que esas prostitutas, esas mancebas que están reguladas, pues no cambien de vida. Pero acuérdense, una mujer que ya no es virgen y que además perdió la virginidad fuera del matrimonio, no es bien recibida en la cultura novohispana, en la cultura europea, ¿no? Del siglo XVII. ¿Cómo hacemos que estas mancebas, pues que de pronto ya no son vírgenes, puedan reintegrarse a la sociedad española? Ah,
Pues entonces empiezan con toda una campaña de generar una especie de conventos, lo que le llamaban los recogimientos para mujeres, para introducir a estas mujeres que se iban a reintegrar a la sociedad, que técnicamente ya no volvían a reintegrarse, prácticamente funcionaba como un convento, se quedaban ahí en el recogimiento de mujeres, vivían ahí, pero al menos ya no estaban en la calle y ya no necesitaban estar en la calle, porque evidentemente, bueno, se pensaba, ¿no? La verdad es que ahí sí, ni me meto en temas de si es por necesidad o es por gusto, que yo no creería que fuera por gusto 100%, pero bueno, algunos dicen que sí, este, pero al final de cuentas, como es por necesidad, pues entonces ya tienen un hogar, ya tienen un espacio y al final de cuentas están reintegradas a la sociedad, porque entonces van a cumplir otra función que es la de rezar, la de orar por la sociedad. ¿De acuerdo? Y estos primeros recogimientos, evidentemente, se empiezan a llamar recogimientos para mujeres Santa María Magdalena. ¿Por qué? Pues porque María Magdalena, según la Biblia, era una prostituta y entonces, pues, que fue reintegrada gracias a que Cristo la salvó y todo lo que ya conocemos, ¿no? En ese sentido, empiezan a crear, digo, ahorita se los pongo aquí, aunque no traigo yo un cuadro porque no lo encontré, no encuentro imagen de ese cuadro. Hay un cuadro de Juan Correa en donde, y les pongo porque esta pintura es de Juan Correa, vale decir, ¿no? No, no, perdón, no es de Juan Correa, es Miguel Cabrera, de Miguel Cabrera. ¿De acuerdo? De Miguel Cabrera, y el cuadro es de Miguel Cabrera sobre Santa María Magdalena. El convento es de María Magdalena. Ahí empiezan a correr las hagiografías de María Magdalena. Empiezan a nombrar iglesias en honor a María Magdalena, bueno, en honor o en función de María Magdalena. Es decir, es todo el programa barroco, todo ese programa cultural, ¿no? Del barroco que le llamamos, que es saturar. Al final de cuentas, ¿qué es el barroco? ¿Cómo se identifica? Por la saturación de adorno, ¿no? Y en este caso está en la cultura incluso, en la cultura educativa, la saturación de elementos de cierto santo, de cierto personaje. ¿Sale? Entonces, también ahí lo vamos a tener muy presente. Todo mundo la conoce, o me equivoco. Muy famosa por Netflix. Exactamente, muy famosa, ¿no? Sí, evidentemente, pues aquí esta mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, eh, mejor conocida, más bien conocida mejor como Sor Juana Inés de la Cruz, con su nombre Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, según su biógrafo, ¿no? Bueno, quien llevó a cabo justamente la biografía de ella, la que aparece en los billetes de 200 pesos, exactamente, ella mera, ¿no? Que a todos nos gusta en ese sentido. Ay, sí, creo. Es una, es una clara representación también de la cultura barroca, de esa cultura, y lo pongo así, de esa cultura a veces inestable, de esa cultura de pronto ilógica, ¿no? En donde dicen por un lado que ninguna mujer puede llegar, evidentemente es una mujer ella, ¿no? O sea, una de entre miles de mujeres que existían en la Nueva España, y el hecho de que ella lo haya logrado hacer lo que hizo, pues no quiere decir que todas las mujeres hayan podido, y entonces no quiere decir que, no, que sí se podía, ¿no? O sea, ella es la excepción en realidad en el periodo novohispano. Sor Juana se convierte justamente en la excepción. Y a eso voy en esa parte ilógica. Se dice que ninguna mujer podía, y bueno, ahí aparece al menos una. Y a lo mejor no porque aparezca una, pues ya querremos decir que siempre se podía. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Que todos ustedes saben que se conoce como la 10ª musa, ¿no? A esta mujer que en su momento, bueno, se cree porque han aparecido algunas
elementos ¿cómo se llaman? Las actas de bautismo allá en Nepantla, en donde se confirma, entre comillas, pues que nació en Nepantla, en el pueblo de San Miguel Nepantla, durante el periodo novohispano, ¿no? Hacia la región del Estado de México, colindante con Morelos y Puebla, prácticamente esa zona de Nepantla. En 1648, esa es la fecha más aceptada. Igual, como ha sido muy estudiada ahora sí que desde el periodo novohispano incluso fue muy estudiada y se intentó conocer, pero al final se tuvieron que eliminar muchos de sus textos, muchos de sus libros, y entonces quien se atrevía a escribir de ella, pues no era bien visto. Entonces prácticamente es hasta el siglo XIX cuando empiezan otra vez a retomar la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues que no se ponen de acuerdo en qué fecha nació, porque una cosa es el libro de bautismo, pero otra cosa también son las pequeñas biografías que se tenían ya de ella, que hablan de otra fecha, porque no siempre se tienen los registros tal cual del nacimiento, y menos de una mujer en este caso, ¿no? De una mujer novohispana, que además, no porque fuera mujer, no, o sea, no nada más porque fuera mujer, sino porque era mujer que no tenía título de nobleza. Ese es el detalle. Las mujeres que tenían título de nobleza, pues a ellas evidentemente sí había pinturas, había escritos, había cuestiones relevantes que hablaran sobre ella. Con Sor Juana no ocurrió así, ¿de acuerdo? Sor Juana Inés, en su momento, acuérdense que perteneció a la corte del virrey Antonio de Toledo y Salazar, el famoso Marqués de Mancera, el virrey número 25 de, de, de la Nueva España, y que en realidad, bueno, no es en sí con ese virrey nada más, sino es con la virreina, ¿no? O sea, pertenecer a la corte significa ser una dama de compañía de la virreina, de la esposa, de la marquesa, no necesariamente del marqués como tal, ¿ok? En ese sentido, pues ahí va observando, va teniendo contacto con muchos textos, con una vida diferente, ¿no? Una vida diferente a la que pudo haber tenido en el pueblo allá en Nepantla. O sea, aquí pues está en el Palacio de Gobierno, está en el Palacio del Virrey, donde hay biblioteca, donde hay intercambio de cartas, hay intercambio de cultura, como saben, como todos ustedes saben. Pues evidentemente se siente atraída por esto. Que si de pronto ya tuvo una situación amorosa con la virreina, con la marquesa o con el marqués, algunos decían, y entonces pues que todo esto son temas un poco, o siguen siendo temas polémicos porque no se pueden comprobar, sobre todo porque todo está inmerso en esas cartas que a su vez pues que están sujetas a la interpretación, ¿de acuerdo? Yo les diré que vean la serie de Juana Inés, sí les diré, o sea, pues sí, sí, véanla. No la recomiendo tanto, a lo mejor no por mí, o sea, yo le encuentro elementos interesantes, ¿no? Importantes, pero quien asesoró los primeros capítulos de esa serie fue Antonio Rubial y les exigió a la serie, sí, sí ubican cuál serie les estoy diciendo, ¿verdad? Una que salió apenas, creo que en Netflix creo que está ahí en Netflix, si mal no recuerdo. Se llama Juana Inés. Así se llama, Juana Inés. Pero Antonio Rubial asesoró eso. Y bueno, eso lo sé, pues, igual él nos lo platicó, o sea, él nos insistió mucho. Que él les exigió que quitaran su nombre, que él no autorizaba que se pusiera nuevamente su nombre porque él no estaba de acuerdo con muchos detalles. Evidentemente, lo que les diré es que él no estaba de acuerdo con detalles, no tanto en función de la vida de Sor Juana, sino en función de la representación de la vida novohispana. Es decir, elementos que no se podían, que ella le hablara de una forma a la virreina, que se dirigiera de cierta manera, que se vistieran con ciertos peinados, ciertos elementos, cuestiones de fechas, ¿no? O sea, que sí se tergiversaron un poco,
Entonces, por eso él pidió que no. Yo bueno, ahorita ya vi que Thais dice que ya la vio y que sí le gustó, sí les diré, bueno, al menos nos permite adentrarnos un poco a la vida de Sor Juana, y de tener cierto grado de conocimiento, ¿no? De la vida de ella y vale la pena. En ese sentido, yo creo que hay que verla simplemente con cuidado. Eso quiero también decirles. Hay que verla con ese cuidado de no poder creer todo. ¿Sí? Como dice Thais, con algunas inconsistencias, sí, exactamente. Sor Juana Inés, de pronto, estando ahí en la corte, pues tiene esa inquietud de escribir, esa inquietud de, de redactar, de expresarse, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Por supuesto de conocer más, pero a su vez de expresarse. Y en ese sentido, bueno, a grandes rasgos les diré que decide entrar, o decide, o le deciden, o le recomiendan entrar al convento de las Jerónimas, ¿no? El convento de San Jerónimo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, siendo parte de la corte de la virreina, lo que implicaba era que la virreina tenía que acomodarla, es decir, tenía que casarla con un noble o con un personaje de alcurnia, ¿sí? Con alguien, no necesariamente noble, aunque normalmente se acostumbraba a que fueran nobles. O sea, y eso era lo importante de haber sido parte de la corte. En cambio, y al ser esposa, al ser acomodada, pues no podría llevar a cabo todo lo que hizo. Y se lo dijeron muchas veces. Y entonces, evidentemente, les recomiendan, sobre todo por ahí hay un religioso, ¿cómo se llama? Un obispo, un obispo, un sacerdote, ¿no? Que le recomienda, pues mejor meterse de monja, ¿no? Payo Enríquez de Rivera. Y decide entrar al convento. Y ahí en el convento ya tenía mucha obra, por supuesto, no publicada, pero ya tenía mucha obra y empezó a generar y a generar y a generar. Y sobre todo, entró en una época 1669 aproximadamente, ¿no? Que es cuando sabemos que entra al convento, una época en la que a la Nueva España están llegando los escritos de Quevedo, de Calderón, están llegando escritos bueno, de otros tantos de allá de España, ¿no? De otros personajes importantes del mismo, ay, de teatro, que se me fue su nombre ahorita. Uy, el que es de la época de Cervantes, de principios de finales del siglo XVI. No, te me acuerdo, es muy famoso, pero ahorita me acuerdo. Bueno, están llegando escritos a Sor Juana Inés y los está revisando, por supuesto. En el convento tienen tiempo. En el convento, más allá de que tienen ciertas obligaciones religiosas, tienen bastante tiempo. Y resulta que este arzobispo, Payo Enríquez de Rivera, la marquesa Laguna de Camerón, de Camero Viejo, perdón, y luego también Juan Ignacio María de Castorena, y Ursúa, que fue obispo de Yucatán, y todos estos personajes que empiezan a conocer la obra de Sor Juana, pues evidentemente, claro, que está escrita bajo cierto seudónimo, no necesariamente, o no siempre con el nombre de Sor Juana, evidentemente, pues empiezan a publicar y empiezan a escribir. Cuando se descubre todo esto, acuérdense que se prohíbe la reproducción y se manda a destruir toda la obra de Sor Juana. Pero como dicen, a bien gracias, este personaje, Juan Ignacio María Castorena, prácticamente había publicado todo en España. Y entonces, por eso logramos conocer la obra de Sor Juana hoy en día. Y por eso todavía salen algunos escritos inéditos. Ahí ya, esto es cuestión de los filólogos
que se encargan mucho pues de pronto encuentran textos del periodo novohispano, comparan y pues más o menos ven la prosa, ven la forma en que escribía Sor Juana y en cómo están escritos, y ya deciden si es de ella o no es de ella, y van ahí y metiéndolo más o sacando obras, ¿no? De esta gran mujer, de este personaje. Que evidentemente junto con Juan Ruiz de Alarcón y con Carlos de Sigüenza y Góngora, pues son los máximos representantes de la literatura novohispana y sobre todo de la literatura barroca. Porque esto es lo relevante. Además, están escribiendo en un periodo en el que el barroco está en su cultura, en que le están viendo las iglesias, en que están viendo las construcciones, están viendo la forma de hacer, están viendo lo saturado. Pues al final de cuentas, eso es Sor Juana. Si alguien ha leído algo de Sor Juana, igual a lo mejor exagero, ¿verdad? Pero yo les digo, si alguien ha leído algo de Sor Juana y me dice que no se cansó y que no tuvo que parar y tuvo que releer, o tiene alma de barrocos o algo así, ¿no? Porque es una lectura cansada, es una lectura que hay que releer a veces nuevamente porque es cansada, es pesada, ¿no? Yo creo, ¿no? Bueno, igual diré que esa es mi forma o mis gustos, pero hay que parar, o sea, lees tantito, lees un poco y tienes que detenerte porque cansa. Es una de lectura densa, que no se puede leer en la cama antes de irse a dormir. Eso así se los aseguro. Creo que nadie lo hace. Pues eso es Sor Juana. Y bueno, evidentemente, pues ahí también vamos a tener a Juan Ruiz, eh, a Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Este hombre, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, además. Este hombre que nació en Tasco, más o menos 1572, 1581, y que murió en Madrid en 1639, además, y es un hombre del siglo de oro, que se considera parte del siglo de oro español y del siglo de oro novohispano, este dramaturgo justamente. Lope de Vega es el otro que les digo que leyó mucho, ah, que leyó mucho Sor Juana, el famoso Lope de Vega, ¿de acuerdo? Ese personaje. Entonces, bueno, Juan Ruiz de Alarcón junto con Tirso de Molina, Lope de Vega, pues son estos grandes literatos y sobre todo dramaturgos, evidentemente, que van de la mano, ¿no? O sea, van de la mano. Lo que sí es, pues, es que es una época en la que se está creando teatro y se está creando literatura para ser representada. Así podemos un poco identificar o visualizar esto que le llamamos, o cuando nos referimos a un dramaturgo. Ellos escribieron y ya alguien más provocaba o alguien más lo representaba, pero entonces era literatura para ser representada. Por supuesto, igual, ¿no? De familia, pues medianamente eh, acomodada y en Tasco, que a su vez, bueno, acomodada es un decir, enriquecida, a eso me refiero, ¿no? Pues porque han hecho fortuna en Tasco y entonces pues tiene este personaje la oportunidad de crear, de ir siendo novohispano, habiendo nacido aquí, de ir a España, estudiar en la Universidad de Salamanca, luego regresar y estudiar en la Real y Pontificia Universidad de México, vamos, no sé, es decir, o sea, tuvo mucha virtud, por supuesto, ¿no? Si comparamos los pocos personajes que destacaron durante todo el periodo novohispano en cuestión literatura, arte, arquitectura y todo ello, con respecto a todos los que destacaron durante el siglo XIX, pues evidentemente podemos decir que eran, ¿cómo se dirá? Tenían suerte, ¿no? Eran muy destacados estos pocos personajes, como les digo, de Juan Ruiz de Alarcón. ¿De acuerdo? O sea, ahí tienen, bueno, obras, creo que conocen muchas obras de Juan Ruiz de Alarcón. Estoy
aquí viendo, pero evidentemente La verdad sospechosa, que es la de las más famosas, Las paredes oyen, es otra de las obras importantes de Juan Ruiz de Alarcón, sobre todo ya hacia el final, ¿no? de su vida, que es la gran obra que tiene. Al principio, pues evidentemente son obras que lo van a ir posicionando poco a poco. La cueva de Salamanca, La amistad castigada, El anticristo, ¿no? Por ahí escribe. Y evidentemente Juan Ruiz de Alarcón, como Lope de Vega, como Quevedo, como bueno, Cervantes, no, sí, Cervantes también lo hizo, incluso, y aunque no es español, como Shakespeare, escriben para la corte y escriben para el vulgo, para la representación del teatro cortesano y la representación del teatro vulgar. Y muchas veces esa representación del teatro vulgar o no se conoce o fue famosa hasta mucho tiempo después, porque en su momento pues no la publicaban tanto, ¿no? También ese es otro detalle. Acuérdense que el teatro durante el periodo novohispano pues era muy distinto el de la corte, que no implicaba, pongámoslo así, no implicaba groserías, no implicaba vida cotidiana, ¿no? Casi nunca, que era muy formal, muy estilizado, muy religioso hasta cierto punto, y está el teatro vulgar, que ese sí era para divertir al vulgo, al pueblo, evidentemente. ¿De acuerdo? Y por supuesto, pues el otro gran personaje que además este, este, hizo mucho, ¿no? Carlos de Sigüenza y Góngora. De él no les traje imagen, pero no les puse, creo. A ver, espérenme, nada más déjenme. No les puse de Carlos de Sigüenza y Góngora, pero igual, la verdad es que aquí les diré, si buscan en internet, encontrarán seguramente uno de sus retratos que aparece en su, digamos, en sus textos. Él también estudió en la Real y Pontificia Universidad de México, él nació en la Ciudad de México hacia 1645, o sea, digamos, Juan Ruiz de Alarcón es previo, es de la época de Lope de Vega, de Cervantes. Luego viene Carlos de Sigüenza y Góngora junto con Sor Juana, o sea, son más o menos ellos sí son contemporáneos, ¿no? Estos dos personajes, Sigüenza y Góngora y Sor Juana. Este intelectual también polímata, historiador, escritor, que aquí así lo representan sobre todo, y que sobre todo, curiosamente, y aquí a lo mejor no a todos les suena, pero también fue cosmógrafo y profesor de matemáticas en la Universidad de México, la Real y Pontificia Universidad, ¿no? E incluso, él fue, Carlos de Sigüenza y Góngora, quien, entre comillas, dirigió unas de las primeras excavaciones en Teotihuacán, hacia 1700, más o menos. 1675, de hecho, estoy viendo la fecha. No, me fui muy arriba. 1675. Claro, son excavaciones nada que ver con los grandes arqueólogos, ¿no? Leopoldo Batres o Manuel Gamio y todos estos de principios del siglo XIX que ahora sí ya se enfocaron. No, allá es simplemente pues era un poquito conocer esa cultura previa, pero sin métodos, sin formas. Carlos de Sigüenza y Góngora, evidentemente, pues estudia en Tepoztlán con los jesuitas y entonces tiene una formación en el colegio jesuita y tiene una formación en un mundo un poco más amplio. Yo siempre les he dicho que los jesuitas de pronto tienen esta visión un poco más amplia, ¿no? Del mundo, porque su método es conocer mucho para saber sobre qué enfocarse y entonces qué no hacer, ¿sí? Es el método de los jesuitas. Conozco las lenguas indígenas para saber que no son correctas. Conozco la cultura indígena para saber qué es pagano y qué no es pagano. Entonces, lo mismo, eso es lo que le permiten a Sigüenza y Góngora, ¿de acuerdo? Él en todos sus textos barrocos, vale decir que como cosmógrafo, entre comillas, este, eh, propone textos, eh, digamos, científicos en contra
del padre Quino, ¿no? De Eusebio Francisco Quino, que un poco él citaba siempre a Aristóteles y a todos estos, y Góngora, Sigüenza y Góngora citaba a Nicolás Copérnico, a Kepler, a Tycho Brahe, a Galileo Galilei. Dicen ahí que a René Descartes, aunque yo nunca he encontrado referencia a Descartes, ¿no? Pero bueno, pues dicen algunos que sí lo citaban. Entonces, conocía, ¿de acuerdo? Es un poco esos inicios de la ciencia en México. Él tiene un texto sobre, Carlos de Sigüenza y Góngora tiene un texto sobre el avistamiento de Venus hacia la región de California. También interesante e importante todo esto. ¿Ok? Estas ya las vimos, ¿no? Bueno, esta ya la vimos, ya les había platicado un poco y bueno, me falta nada más pues, mostrarles esta otra imagen sobre justamente la representación, por la representación religiosa de estos símbolos. Ahora, ¿a qué me quiero referir con esto particularmente? Acuérdense ustedes, sí, perdón, no había leído los comentarios. Dice Thais que también la lectura de Góngora es muy densa. Sí, muy, muy densa. Son barrocos, son personajes barrocos. Yo les digo, hay que leerlos con calma. Evidentemente, yo les confieso, les soy honesto. No me he acercado a todos los textos de Sor Juana ni a los de Góngora. O sea, me he acercado a dos que he tenido que leer, por supuesto, por la carrera o por ver el momento de la época, ¿no? Pero es cansado, es complicado, ¿sale? También sí, ahí sí hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. Perdón, esta imagen quería comentarles, era parte del discurso que les había mencionado con el Nicarmopogua y con la aparición de los símbolos y la aparición de la Virgen de Guadalupe, que justamente en el periodo barroco, y simplemente para representarles aquí, ejemplificarles, en el periodo barroco es que empieza la creación y digamos la ejemplificación de las imágenes de la Virgen de Guadalupe en toda la región novohispana. ¿Se acuerdan que les mencioné? Antes de 1600, más o menos, antes de 1600, no había representaciones de la Virgen de Guadalupe más que en el Tepeyac. Antes de eso, no quiero decir que no existiera, sino no era una devoción amplia, no era una devoción de todos los novohispanos. Pero poco a poco, este barroco va impulsando la creación artística de las representaciones de la Virgen. Y aparece entonces pues, el Nicarmopogua que narra cómo fue las apariciones y al ser narrado cómo fueron las apariciones, pues entonces también aparecen justamente como, digamos, o sea, se va pintando para que se vea cómo, ¿no? No todos saben leer, no todos saben escribir, no todos, o más bien los que acuden a misa, pues no siempre se escucha las historias o la geografía de la Virgen. Entonces, con lo visual, o al contrario, digamos, se fortalece con lo visual. Y el hecho de Juan Diego, está en el Arzobispado de México, perdón, en el Palacio del Exarzobispado, que ahora es la Secretaría de Hacienda, o más bien pertenece a la Secretaría de Hacienda, porque no está ahí la Secretaría, sino pertenece a la Secretaría, ¿no? Y justamente, pues está mostrando cómo Juan Diego va con el arzobispo, que en esos momentos, fíjense, eso es, ahí está el detalle, y siempre me gusta aclarárselos y sobre todo para que se analice. Ahí está el detalle de cómo es verdad esto que les digo, de que no se le representaba sino hasta el siglo XVI. Digo, perdón, hasta el siglo XVII. Está Juan Diego
con su tilma, por supuesto, en donde aparece la Virgen de Guadalupe con las rosas que él lleva, y entonces pues simplemente las muestra. Evidentemente, pues todo es simbólico. La tilma no era tan grande como se está viendo aquí, ¿no? Que de pronto es enorme este ayate, ¿no? El famoso ayate, y evidentemente pues simplemente es para exaltar la figura de la Virgen en esta pintura, ¿sí? Acá atrásito aparecen franciscanos. ¿Por qué? Porque Juan de Zumárraga, el arzobispo de la Nueva España, era franciscano. Pero en 1531, cuando Juan Diego está yendo a mostrar la tilma, Juan de Zumárraga todavía no es arzobispo. Acuérdense que Fray Juan de Zumárraga se convierte en arzobispo hasta 1535. No, de hecho, perdón, hasta 1540 es cuando él se convierte en arzobispo. Anteriormente simplemente es obispo de México. Y este tipo de tiara es una tiara arzobispal. Digo, igual les tendría que mostrar una obispal para que entiendan la diferencia, pero esta es una tiara arzobispal. Entonces, se les representa ya como arzobispo sabiendo que en ese momento no es. ¿Cómo sabemos entonces que todas estas representaciones son posteriores? Son de muchos años después. ¿De acuerdo? Muy bien. Evidentemente creo que todos identificamos el estilo barroco y la cultura barroca en el arte y sobre todo en la arquitectura. Vamos a tener grandes construcciones, vamos a tener demasiadas construcciones, ¿no? Ahora sí que México está repleto, casi a cualquier pueblo al que vayamos, a cualquier ciudad, hay un elemento barroco, un elemento del siglo XVII o del siglo XVIII. El barroco en México sobre todo se extendió mucho. En Europa, vale decir, en Europa, pues el barroco va de 1580 a 1730, 1740 a lo mucho, ¿no? Y aquí en México, al contrario, de 1590, 1600 aproximadamente, que empiezan las primeras representaciones del barroco, hasta 1791. Y les digo 1791 porque es la fecha en que llega Manuel Tolsá a la Nueva España y es quien implementa el estilo neoclásico. Pero pues todavía falta que arme su escuela, perdón, y que empiece a construir y a representar. Entonces, casi 1800. Se extiende todavía más el barroco en la Nueva España. ¿Sale? Por supuesto, ustedes saben que el estilo barroco, como les digo, es recargado, implementa elementos arquitectónicos, en cuestión de arquitectura, perdón, elementos arquitectónicos del neoclásico, como los arcos del medio punto, como los capiteles, ¿sí? Perdón, no es del neoclásico, es de los clásicos grecolatinos, o sea, porque pues, el neoclásico todavía no existe. Pero lo que quiero decirles es que, pues aquí son elementos útiles, ¿no? O sea, pues, sí, podrán no ser del estilo que estoy inventando, porque pues técnicamente no siempre se inventa desde cero, pero pues el arco de medio punto, acuérdense que tiene un excelente soporte. Tenemos la piedra angular, que no es esta concha, ¿eh? O sea, es la piedra que va en medio, que permite que soporte demasiado peso. Entonces, por eso casi siempre se implementa el arco de medio punto, porque aquí se implementan muchísimo peso, ¿de acuerdo? En las construcciones conventuales o en las construcciones religiosas. Insisto, la saturación de adorno, de pronto, pues para ir diferenciando, pues acuérdense ustedes, este vale decir que es el convento o el exconvento de San Agustín en Querétaro, ¿sí? Para ir diferenciando un poco con respecto al clásico, a los clásicos incluso con el gótico, el tipo de columnas que aparecen. Con los clásicos grecolatinos o con el estilo gótico, las columnas son sobrias, son sencillas, a lo mucho tienen rayitas, estrías, ¿no? Lo que le llaman columnas estriadas. Pero en este caso son prácticamente columnas
con figuras, con elementos escultóricos. Prácticamente en las fachadas, con la cantera o con la piedra o con la arcilla, con la argamasa, dependiendo del material, en fachadas y en la arquitectura se implementa también la escultura. Cabe decir, ninguno de estos, no, ninguno. Bueno, por ahí a ver si no me equivoco, pero igual si ustedes conocen alguno, pero ninguno de estos está labrada la piedra, es decir, tienen un bloque de piedra y lo van labrando y van generando todas estas figuras, sino más bien son piedras exentas que van armando en la fachada. Es una fachada armada, que si la quisiéramos destruir, o sea, que si la quisiéramos trasladar a otro lado, se podría. Zafas todas las piedras, todos los elementos, te la llevas a otro lugar y la vuelves a colocar. ¿De acuerdo? Ah, hay un que bueno, no se refiere al estilo barroco, pero hay una serie que la vi en Claro Video, vi los primeros capítulos, que se llama Al final del camino y habla de la construcción de la iglesia de Santiago de Compostela en el siglo XII, creo, en el siglo XI, XII. Y ahí ejemplifican bien cómo se hacen las fachadas de los templos, ¿no? O sea, cómo se van creando las piedras, se van esculpiendo abajo y luego se van montando. Todas estas fachadas nosotros podríamos ver y están recargadas. Bueno, esta no es fachada en realidad, este es el interior del convento, pero pues es impresionante. Pero todo tiene simbolismo. La columna, si se dan cuenta, es una continuidad de este personaje. Es un ángel. Es un ángel que le está dando soporte al templo. ¿De acuerdo? Igual aquí, este es un ángel. Todos estos elementos que nos podrían parecer bolitas, así como pues ahí pusieron para rellenar, no, son granadas. ¿Qué simboliza la granada en el catolicismo o en el cristianismo? Acuérdense, la granada simboliza la unión de la iglesia, ¿sí? Todos estos bolitas con las cuales está unida el fruto rojo de la granada simbolizan la iglesia, todos los feligreses. Ahí está representándose, ¿no? La unión de la iglesia como tal, ¿sale? Entonces, digo, por mencionar algunos, aquí hay santos, querubines, sobre todo, ¿no? En esta parte. Ahora, evidentemente, pues tenemos todos los retablos. Digo, ahorita les muestro unos tantos ejemplos más, no traigo de todo porque si no, no acabaríamos, pero tenemos todos los retablos. Uno de los retablos es, bueno, no sé si decir que el famoso, pero más bien es el que tenemos a la mano aquí en el centro histórico, es el altar o el retablo de los reyes, ¿no? El retablo de los reyes que está en el altar de los reyes. Bien puede seguir siendo el altar de los reyes y quitar todo ese retablo y poner una figura neoclásica y seguiría siendo el altar, ¿no? Pero por eso es el retablo de... Pero barroco, pues lo vamos a tener en Taxco, en los altares de Taxco, en Tepotzotlán, en el convento de San Francisco Javier, en la Catedral de Puebla, o sea, bueno, ahorita se me ocurren esos, pero en todos lados, insisto, vamos a tener muchos altares de estilo barroco, construidos de principio de madera, todos ellos, construidos con madera, y nada más se cubren con lámina de oro, ¿sale? Se cubren todos estos con lámina de oro. Evidentemente, quien hace el retablo no necesariamente hace todas las pinturas, casi siempre hace las esculturas, es el autor de las esculturas, pero no de las pinturas que además complementan el famoso retablo. Este retablo es de Jerónimo de Balbás. Jerónimo de Balbás, pues es uno de los escultores novohispanos, ¿no? Escultores y arquitectos novohispanos más sobresalientes junto con Pedro de Arrieta y Manuel Tolsano, años después, muchos años después. Pero entonces, pues esto también es una clara representación del barroco y en este caso ya de lo que en su momento se conoció como el barroco churrigueresco. Podemos tener un barroco
que no necesariamente está recargado o sobrecargado. Puede ser una saturación de adorno, pero vamos, con elementos sencillos o pequeños. Pero Juan de Churriguera, no, José, perdón, José de Churriguera, no es Juan, es José de Churriguera, un español, de pronto implementó la columna estípite, que es este tipo de columna que tenemos aquí. ¿Sí? Es ancha de en medio y delgadita de abajo y de arriba. ¿Sale? Esa es la columna estípite. Casi siempre lleva un medallón o una escultura aquí en medio y va recubierta de muchas cosas, de muchos símbolos, ¿no? En todo el resto de la escultura. Pero esa columna estípite, José de Churriguera, simbólicamente está representando el cuerpo humano. O sea, en otro modelo de pensamiento, parte del barroco, más bien, ¿no? Pero pues es una tendencia de implementar el humanismo, es decir, combinar lo que se conocía del Renacimiento e implementarlo en el periodo barroco, en la escultura barroca, ¿sí? El cuerpo humano puesto como un soporte de estos altares, de estos retablos. Y entonces, como resulta que con esa columna también viene la tendencia de recargar y cada vez más ir recargando de elementos. Miren, este es el mismo altar de los reyes y aquí vemos la columna. Delgadita, delgadita, aquí se ensancha y aquí se vuelve a adelgazar. Bueno, es que mis líneas no me salen correctamente, pero créanme que esa es la forma, ¿no? 25 metros de altura por 13 de ancho aproximadamente tiene este altar, este retablo de los reyes. Entonces, insisto, el hecho de implementar y de recargar cada vez más, entonces los historiadores del arte del siglo XX, perdón, digo, por mencionarles los más famosos, Manuel Toussaint, Francisco de la Maza, la doctora Elisa Vargas Lugo, que acaba de fallecer, ¿no? A principio, bueno, el año pasado en realidad, hace un año, y tantos, bueno, otros tantos historiadores del arte, de pronto hablan de el estilo churrigueresco. Y se refieren al churrigueresco y todo el mundo entendía que era ese estilo recargado, pero ellos en realidad se referían al barroco que implementaba las columnas estípite, estas columnas. O sea, no importa si está muy recargado o poco recargado, la característica del churrigueresco no es que esté recargado, es que implemente las columnas estípite. Esa es la característica del estilo barroco churrigueresco. Entonces, ahora ya no se usa, ya los historiadores del arte dicen, bueno, la nueva tendencia dicen, mejor no se usa y es barroco, barroco estípite, barroco salomónico, barroco sobrio, barroco recargado, dependiendo, ¿no? Y quitémosle el nombre porque se confunden los términos. Vean lo que les decía del barroco. También se implementa en arquitectura. Bueno, es que al final de cuentas esta sí es arquitectura eclesiástica, ¿eh? O sea, aunque es la escuela de medicina ahí en la iglesia de en la plaza de Santo Domingo, en su momento esto fue creado, acuérdense, para la Inquisición, para el Tribunal del Santo Oficio. Entonces, al final de cuentas sí termina siendo religiosa. Pero bueno, en la ciudad, digamos, en la parte de afuera, donde normalmente, donde no es una iglesia 100%, pues también se implementan elementos barrocos, como sobre todo pues eh, esta fachada de Pedro de Arrieta, que de principio pues es icónica porque está en la esquina, digamos, ¿no? Está en la esquina del edificio, achatando esa esquina del edificio, incorporándola a la plaza de Santo Domingo, y por otro lado, pues si fuera, vamos a decirlo así, ¿por qué es barroco? Porque no es ni neoclásico ni renacentista, que son los estilos artísticos del momento, ¿no? ¿Y por qué no sabemos que no es neoclásico ni renacentista? Porque el arco, por ejemplo, de la fachada, de la entrada, no es arco de medio punto. Si no tiene arco de medio punto, entonces no es. Si además la aparición de ventanas igual o de nichos en la parte de arriba o de escultura en alto relieve, esa aparición de estos elementos también nos permiten ver que es de estilo barroco.
¿De acuerdo? Entonces, pues simplemente ese es el diseño. Ahora, se utiliza el tesontle y se utiliza la cantera gris. El tesontle para los muros del edificio y la cantera gris para la fachada, haciendo toda esta combinación de elementos. Y como les digo, al final de cuentas, durante el barroco, pues también dependía mucho de en qué zona, ¿no? Se utilizaba cantera principalmente, argamasa, tesontle, arcilla un poco, en realidad sí se utilizaba. La iglesia de Santa Prisca de Tasco, ¿no? Para los que no, ¿quién no la conoce? ¿Quién no ha ido a Tasco? Ah, bueno, ya creo que todos, ¿no? La conocen. Pues evidentemente Santa Prisca y San Sebastián de Tasco, o sea, porque está dedicada a estos dos santos, pues es uno de los ejemplos más bonitos, más bellos, sobre todo por toda su cantera rosada, por sus elementos simbólicos, por todos los nichos que aparecen, ¿no? Todo el discurso que hay en la misma fachada con respecto a a estos símbolos, a estos santos, al cristianismo, por supuesto, pero sobre todo por las torres, también destaca mucho. Si ustedes voltean a ver la Catedral de Puebla o la Catedral de México, que tiene torres así de altas, son de estilo neoclásico esas dos, porque las torres se construyeron después y entonces ya con un estilo neoclásico son sobrias las torres. ¿De acuerdo? Pero aquí no, aquí sí tenemos estilo barroco, aquí sí tenemos toda la representación de la columna estípite, que aquí la tenemos, bueno, está en las esquinas. La columna estípite, pero con un nicho, o sea, de pronto objeto sobre objeto, ¿no? De esto también en los nichos donde se representan, por supuesto, las cúpulas, ¿no? La cúpula ochavada u octagonal y bueno, todos estos elementos que implementan. Entonces, si se dan cuenta, también el barroco, y para ir concluyendo un poquito con el tema, a pesar de que ahorita le siga mostrando elementos, el barroco pues también digamos, bebe de esa riqueza económica de la Nueva España durante el siglo XVII y sobre todo durante el siglo XVIII, en donde en los reales de minas, en los lugares de donde hay plata o simplemente en las grandes ciudades, pues se va aportando un gran recurso para las grandes construcciones. Esto es Zacatecas, es la Catedral de Zacatecas, ¿no? En donde, insisto, pues bueno, pues el centro minero por excelencia que les he comentado, pues vean su catedral. Se permite o se permiten más bien la elaboración de este tipo de altares, perdón, de este tipo de fachadas, porque no son altares, ¿de acuerdo? En donde, insisto, características del estilo barroco, pues vamos a tener de principio los ojos de, no, perdón, no son ojos de buey estos, perdón, ventanas corales, o en este caso, eh, mixtilínea se le llama, ¿no? Porque no tiene una forma tan precisa o que son en forma de concha o en forma lobulada, ¿no? O sea, varias formas de acuerdo a la ventana coral, dependiendo el momento, nichos, la aparición de nichos. Si hay nicho, prácticamente o es barroco o hay reminiscencias del barroco. Si no hay nichos, entonces es otra cosa. Puede ser renacentista, puede ser neoclásica, ¿de acuerdo? La aparición de columnas salomónicas como esta de aquí, como estas de aquí, ¿sí? O sea, son como en trenza, o de columnas estípite. Me pregunta Lilian que en el siglo XVI qué arquitectura o qué estilo arquitectónico había. El renacentista. Durante el siglo XVI ese estilo renacentista. Acuérdense que les decía yo, bueno, el Renacimiento en Italia es el 480 y el 500, ¿no? Y es decir, 1400, 1500, esos periodos, pero a la Nueva España llega sobre todo el manierismo y plateresco. Estos dos es el estilo renacentista, solamente que como no fue creado, no fue inventado o innovado, entonces ya se dice que se construye a la manera romana o a la manera renacentista. Por eso es manierismo, pero es el mismo, ¿no? O sea, en esencia es el mismo. O
Es igualito, no hay gran diferencia. Y me pregunta Thais que por qué se prolongó tanto el barroco en la Nueva España, porque este es un detalle relevante. A pesar de que las estructuras de pensamiento y las estructuras artísticas habían cambiado y se habían modificado allá en Europa, allá en España, no siempre llegaban tan rápido a la Nueva España, sumándole el poder económico y pues ahora sí que se había arraigado muchísimo, tenía mucho arraigo más bien el estilo barroco, y luego además súmenle los problemas que había, ¿no? Con los criollos, que voy. No se permitía que los criollos participaran en el gobierno, sobre todo en 1740, que es cuando empieza el neoclásico allá en Europa. Los criollos no pueden participar en el gobierno, no pueden, o bueno, sí pueden, pero les bloquean muchísimo, y entonces no pueden, y en ese sentido, entonces los criollos tampoco participan en las universidades totalmente, no o en los colegios, y no conocen, y no innovan, y no crean, no forman, ¿sí? Entonces, pues siguen con lo mismo, siguen con el mismo estilo. Entonces, por eso es más tardado casi siempre, ¿no? Y insisto, súmenle que de aquí a que viene algún pintor o algún escultor español, para crear aquí un estilo nuevo, para innovar con ese estilo nuevo, también tardan, o sea, no es que en 1740 en España ya exista el neoclásico 100%, no, lo están aprendiendo, apenas empiezan a aprenderlo y a conocerlo. Entonces, primero lo aprenden ellos, lo conocen y luego ya lo traen a la Nueva España. ¿Sale? Y nada más, bueno, no, miren, vamos a dejarlo aquí, porque ya son 8:30. Y nada más, o sea, les quería hablar de la pintura, ¿no? Por supuesto, estos pintores famosos. Dentro de 8 días, bueno, sí, dentro de 8 días, bueno, ahorita lo comentamos, no sé si va a haber sesión, ya ven que es día feriado, ya ustedes me dirán, ¿no? Ustedes me dicen si hay sesión o no, pero bueno, de la próxima sesión, la próxima clase, nada más les hablo de los pintores más famosos en cuestión pintura y les enseño esto y pasamos al tema de la política borbónica, ¿sale? O sea, simplemente es hablar de Correa, de Villalpando, de Cabrera, de los Chave Orio, Chave Juárez y todos ellos, ¿sale? ¿Dudas con respecto al barroco y principalmente arquitectura, escultura, literatura? No, muchas gracias. Creo que todo quedó Muy bien. clarísimo. Espero. Hay mucho, hay mucho. No, luego esto, evidentemente aquí pues, es a grandes rasgos. Si en algún momento se animan y vamos, por ejemplo, al Museo del Virreinato, allá al Templo de San Tepoztlán. Francisco Javier, Claro. detalle por detalle podemos ir sacando y sacándole provecho, ¿no? Es muchísimo, evidentemente. Pues hay que ir, ya se podrá. Sí, seguro, seguro. No, pues muy interesante. ¿Dudas, comentarios? No. No, Daniel, aparte de esa serie que está en Netflix sobre la vida de Sor Juana Inés, ¿habrá alguna otra videografía o película que nos puedas recomendar? Película no conozco, la verdad. O sea, no se ha hecho mucho sobre Sor Juana en cuestión película. Por ahí hay algunas del cine de oro, incluso mexicano, Ah, pero no son muy recomendables. Esas. Ok. Bibliografía está. Antonio Ajá. Rubial tiene una biografía, perdón, de Sor Juana. Antonio Rubial ha hecho una y les voy a mandar, no me acuerdo del autor, pero déjenme lo busco bien. Sí hay dos que tres muy buenas, ¿no? Biografías. La del mismo Góngora que le hizo y la de este sacerdote, bueno, es que no sé si se consigue, pero está la del sacerdote de Yucatán, del obispo de Yucatán que les mencionaba, que es, ¿cómo se llama? No, espérenme, no, ahorita les comento rápido, espérenme, aquí lo tenía anotado. Bueno, la del obispo de Yucatán, que no lo logro encontrar. Lo googleamos, no te preocupes. Sí. Sí. Ok.
Sí, porque sería interesante, la verdad. Sí, sí, la verdad Sí. que digo, es un tema muy amplio además, ¿no? Porque sí se ha escrito mucho de Sor Juana, Ujú. mucho sobre Sor Juana. Y como tú dices, por el hecho de que pues ser mujer y tal, no hay como unos registros tan fidedignos como que quizás de otros personajes históricos, ¿no? Y Exactamente. es una pena porque pues de entrada tuvo que haber sido una mujer extremadamente brillante para poder resaltar de la forma que lo hizo en una sociedad Ujú. tan machista, pues tan Sí, dominada por los hombres, porque no era sí, la época, exacto, pues. exacto. Sí, 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 sí. Sí, así como lo dices, exactamente así. El obispo es Juan Ignacio María de Castorena y Ursúa. Está muy largo, ¿verdad? Se los Otra por escribo aquí. yo Ya me quedé desde Juan. ya desde el nombre está muy barroco. Exacto. Sí, exactamente, ya desde ahí. Ese es pro. ¿Qué nos ibas a recomendar, Dani? Es Es que yo ¿Cómo, libro, cómo? entré tarde, es yo entré biografía. tarde. Ah, esa es biografía acerca de Sor Juana. Ahí él tiene una Ah, biografía ok. acerca de Sor Juana. No sé dónde se consiga esa, la verdad, porque pues es una biografía del siglo XVII. Bueno, del XVIII en realidad. Esta ya es del siglo XVIII, pero vale la pena porque al final de cuentas es alguien que la conoció. En teoría es alguien que estuvo ahí, ¿no? Claro. Probablemente omite cosas, pero bueno, pues es algo bueno de leer. Ahí se Súper. los anoté. Juan Ignacio María de Castorena, Ursúa y Ursúa Goyeneche. y Goyeneche, exactamente. Ah, bueno, Obispo de ok, Yucatán. va. Wow, pues bien ¿Sale? interesante. Muy bien. Bueno, pues si no hay más dudas, comentarios, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Si quieres, lo conversamos, Daniel, y ya les aviso Sí. yo al grupo. No me acordaba yo que era feriado, la verdad. No, no se preocupen. O más Tampoco. bien, Pero si quieres, Marco, bueno, es que lo sé porque hace rato en mis clases también me estuvieron preguntando, pero más bien, si Ah, sí. quieren, ya te pues, avisamos. no sé, pues, avísenme, ¿no? Sométanlo a Va, Sí, va. votación, si gustan, o ya ustedes decidan. También si van a Muchas estar aquí, pues gracias. lo hacemos. De todas formas, no hay perfecto. mucho a dónde ir. Tal cual. Tal cual. Bueno, que estén muy bien Exactamente. todos. Igualmente, Bonita semana. abrazos. Feliz Abrazos. noche. Buenas noches, Bonita buenas Bye semana. noches. bye. Bye Bye. bye, Chio. Gracias, saludos. Adiós. Bye. 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 Bye.